Ay, Qué cosa pero muy ahí va. buena. Ahí va ya para empezar. ¿De qué vamos a hablar? Ya estamos en vivo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos de nueva cuenta aquí en Hablemos de, pues no, hoy nos acompaña, estoy muy contenta porque nos acompaña el doctor Héctor González de la Barrera. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y sobre todo, pues, para hablar de un tema muy importante en ayuda de la sociedad, no nada más de los abogados, sino también hay mucha gente que precisamente busca, pues, conocer del tema, saber qué puede hacer en casos de violencia familiar. Y bueno, ¿quién mejor que usted para hablarnos de este tema? Bienvenido, un gusto saludarle. Hola maestra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No, pues muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho esta atención para poder platicar un poco del tema, que bueno, también tú eres experta en el tema y que bueno, pues también sabemos que la gente que te sigue en esta página, pues no nada más es a lo mejor experta en derecho, ¿no? Sino también usuarios del Poder Judicial y pues también del sistema penal acusatorio para poder defender sus derechos, ¿no? Y protegerse de este cáncer que está cada día en crecimiento en nuestra sociedad, ¿no? Que es la violencia. Pero lo peor de todo es que la violencia familiar va en crecimiento, ¿no? Y bueno, pues eh, agradecerte, como te repito, la invitación. Para mí es un honor eh, platicar con un experto y con quien también lleva este tipo de procedimientos día a día ante los tribunales y que bueno, vamos viendo cómo se va desenvolviendo, ¿no? Tanto la autoridad como la sociedad, ¿no? Respecto a este tipo de procedimientos que son muy buenos y muy eficientes en el Estado de México, pero bueno, vemos que en otros estados de la República y otros códigos civiles y códigos familiares pues no consideran como tal un procedimiento de violencia. Y bueno, y del otro lado, en materia penal y nuestros queridos amigos penalistas, pues tienen también, ¿no? En sus códigos penales el tipificado, ¿no? El tema de la violencia familiar, ¿no? Aquella conducta que la ley señala como delito. Totalmente. Fíjate que justo hace días estaba viendo una publicación que realizaste en el ejercicio de tus actividades y señalabas esta parte, ¿no? Que te impresionó mucho la cantidad de mujeres y de adultos mayores que estaban ahí porque son víctimas de este delito de violencia familiar. Entonces, de primera mano, me gustaría preguntarte. Bueno, ¿qué opinas en general del tema de violencia familiar en México? Y sobre todo, ¿cuál es la sugerencia principal para las personas que son víctimas de este tipo de conductas? Claro, no, pues mira, yo creo, maestra, que el tema, como te decía, ¿no? Digo, siempre ha habido violencia, ¿no? En nuestro país. Creo que es parte de la historia de la humanidad, ¿no? El tema de la violencia. Pero considero que en últimas fechas y en los últimos años, la violencia ha incrementado más hacia la mujer. Digo, también el hombre sufre de violencia, pero también hay que decirlo, ¿no? ¿Cuántos hombres, cuántos de nosotros no sufrimos de violencia? Pero a lo mejor por cuestiones de idiosincrasia, podemos decirlo hasta de machismo, pues nos callamos, ¿no? Nos callamos y por miedo, por temor, por pena, por qué dirá la sociedad, pues no denunciamos ante las autoridades correspondientes esta conducta, ¿no? Esta conducta que lesiona al núcleo familiar, lesiona a los integrantes de una familia y que, bueno, lo vemos dentro de aquellas cicatrices, de aquellas marcas anímicas, ¿no? Cicatrices del alma, dicen los especialistas, que dentro de un núcleo familiar, pues las únicas víctimas silenciosas son los menores de edad, ¿no? Cuando vemos que hay una familia compuesta, una familia nuclear, como le decimos hoy día, esta familia nuclear, y digo yo la tradicional, que está compuesta por papá, mamá y los hijos, bueno, pues cuando existe violencia dentro de este núcleo familiar, bueno, pues los más afectados, independientemente de los dos adultos, pues son los hijos, ¿no? Son los hijos que te quedan con esas secuelas
con esas huellas anímicas, ¿no? Que muchas veces no lo exteriorizan dentro de sus primeras etapas de formación, ¿no? Dicen los especialistas de los 0 a los 6 años, en donde es la etapa formativa, ¿no? Del individuo, ¿no? Y bueno, aquí es donde muchas veces, por desconocimiento, por ignorancia, por usos y costumbres, por idiosincrasia, ¿no? En donde vemos este maltrato y todavía este reinado del machismo dentro de nuestra sociedad, aunque dicen que ya se está erradicando, yo creo que no. Yo creo que no, porque vemos hoy una lucha de poderes entre el feminismo y el machismo y el tema del narcisismo del hombre y la mujer en el feminista equivocada, ¿no? En donde ya vemos una gran lucha de poderes entre estos dos sexos, y luego vemos el tema del género, ¿no? El tema de la ideología de género, ¿no? Entonces, digo, estamos viviendo una crisis de valores como sociedad, ¿no? Porque dentro de esta lucha de la existencia de los géneros, entre la existencia del machismo, de la resistencia, del feminismo, pues vemos que el daño colateral es en las nuevas generaciones de los niños, ¿no? En una falta de identidad. Entonces, y esto no estoy hablando ahorita de una violencia física, estoy hablando de una violencia psicológica, ¿no? En donde no nos estamos dando cuenta el daño colateral que estamos teniendo en esta gran lucha, que los únicos dañados pues son los menores, ¿no? Los niños, ¿no? Y yo siempre pongo de ejemplo el tema de la violencia psicológica y, por qué no decirlo, física dentro de un núcleo familiar. Siempre pongo el ejemplo de la Mataviejitas, ¿no? En donde hoy con este documental que sale o la película que sale en Netflix, contando su historia, su vida, ¿no? De la primera asesina serial en México, pues ¿cuál fue, no? ¿Cuál fue el tema que a lo mejor la llevó ella a orillar a ser una asesina en serie, una victimaria, ¿no? Pues fue víctima en su niñez de su mamá, ¿no? Una víctima en su infancia por parte de su mamá, quien la maltrataba, quien la vendía por cervezas, ¿no? La prostituía o la vendía a hombres adultos por cerveza, ¿no? Que es lo que cuenta el tema del perfil criminológico de Barraza, la Mataviejitas o la asesina serial en México, en donde vemos bueno, ella primero fue víctima en su infancia de un núcleo familiar compuesto por su mamá, ella, y bueno, con un latente vicio de la madre por el alcohol que pues la llevó o la orilló a sufrir este maltrato familiar, ¿no? Y un maltrato que pues en su vida adulta se reflejó con este gran odio a los adultos mayores, ¿no? No, tremendo. Yo creo que diste en el clavo justo en la importancia de la familia. Estos cambios que se están viviendo en esta lucha de poder entre hombres y mujeres, pero que indudablemente sí afectan el desarrollo de las familias de los niños. Normalmente los niños que en las escuelas, en la calle, que pues repiten estos patrones de violencia, es muy lamentable porque muchas veces en los hogares lo viven y pues justo salen a, a reproducir estas conductas con las que ellos viven. Entonces es tremendo y lamentable. Y justo también lo sensible de este tema es que puede derivar en conductas delictivas y que es por personas que son allegadas a nosotros, nuestros familiares. Justo estas personas donde debiéramos encontrar esta protección, este apoyo, y es lo lamentable. Ahora yo te pregunto, estas personas que son víctimas de violencia familiar normalmente se encuentran también ante esta insensibilidad de las autoridades, ¿no? No desconocemos que cuando acuden a agencias del Ministerio Público, bueno, es un poco alarmante que no se les dé la atención debida, y más si hablamos de la violencia psicológica, como dices, ¿no? La mayoría de personas, en mi caso, que llegan y que me dicen, sabes que soy víctima de violencia, pero en la agencia del Ministerio Público no quisieron iniciar mi carpeta de investigación, ni siquiera me recibieron, me dijeron que no traigo lesiones, o yo dije que soy víctima de violencia,
y si traigo lesiones quieren aperturar una carpeta por lesiones, entonces empiezan este conflicto de la revictimización. Yo te preguntaría a ti también como experto del tema, ¿qué consideras más viable para una persona demandar o denunciar? Porque justo también iniciaste esta charla hablando del Estado de México, donde afortunadamente tenemos un procedimiento especial que yo creo que es muy bueno, muy práctico para proteger a las víctimas en un sentido amplio, donde el juez puede determinar medidas de protección en diversos ámbitos de calidad emergente, preventiva o civil. Pero tú, ¿qué nos puedes comentar en este sentido? Claro, claro, maestra. Fíjate que en este andar de litigio, ¿no? Ya casi 21 años litigando, tuve la fortuna o desfortuna de vivir estos cambios constitucionales, esta transformación del sistema jurídico mexicano en nuestra constitución en el año 2008 y en el año 2011, en donde, hijo, de verdad, se ha evolucionado, ¿no? Creo que la autoridad y las generaciones van creando un poco de sensibilidad. Digo un poco porque al final del camino vemos todavía muchos servidores públicos, hablando de la agencia del Ministerio Público, hoy día Fiscalía, vemos que todavía no tienen el perfil para poder tener el trato hacia la víctima de violencia familiar. Y bueno, reitero, no, y vamos más allá, a lo mejor todo esto inicia también por el tema de la violencia hacia la mujer, ¿no? Donde se tuvo que llevar a cabo el tema de implementar una ley, ¿no? La ley una vida libre de violencia hacia las mujeres, ¿no? Una ley federal como una ley local, ¿no? Que cada uno de los estados tiene su propia ley de una vida libre de violencia hacia las mujeres y que, bueno, sabemos que todo esto nace de un antecedente internacional en donde México pues tuvo que haber sido condenado derivado a la violencia que se ejercía a las mujeres, al tema internacional y que la Corte Interamericana lo denominó México contra las muertes de Juárez, pues, ¿no? Para que lo identifiquemos de manera pronta y expedita, el tema de las muertes de Juárez, ¿no? El campo algodonero, ¿no? Donde vemos aquí este gran antecedente internacional, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es el punto medular? Y aquí voy con el tema internacional, en donde México fue condenado gracias primero a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza su trabajo de campo y vemos que efectivamente en estas recomendaciones, en este estudio que hace la Comisión Interamericana, pues detecta todas estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres, ¿no? La falta de una búsqueda, ¿no? A la falta de adaptar protocolos de búsqueda al momento de una desaparición de las mismas, ¿no? Entonces, la falta de atención, ¿no? Por parte de las autoridades, en este caso, la primera autoridad que llega a conocer de una denuncia por parte de los familiares de las víctimas, ¿no? En donde no le daban la celeridad, ¿no? Y la seriedad, el protocolo, ¿no? ¿Qué es lo que te decían antes, ¿no? Espérate a que pasen 72 horas para ver si regresa la muchacha, porque a lo mejor se fue con el novio, ¿no? Oye, las primeras 24 horas son cruciales para poder encontrar una mujer con vida, ¿no? Entonces, aquí es donde viene este gran cambio, ¿no? En donde condenan a México derivado a esta sentencia internacional por parte de la Corte Interamericana por la falta, ¿sí? De investigación, ¿no? Y algo que me viene ahorita a la mente, un hecho reciente, que ahorita me gustaría también a lo mejor tocarlo, que a lo mejor no tiene mucho que ver en el tema de que estamos hablando, pero, pero imagínate, en aquellos tiempos en donde la mujer todavía, yo te puedo decir que sus derechos no eran reconocidos hasta por la misma autoridad. Y algo que acabas de decir muy importante, no tiene ni un año hoy platicando con una mujer violentada, ¿no? En el 2017, la corren, la golpean, la sacan de su domicilio, ¿no? Y le retienen a su hijo, el padre. Ella va a buscar ayuda a centros, entre ellos la Fiscalía,
entre ellos asociaciones de mujeres, en donde cuando llega la fiscalía y quiere denunciar este delito de violencia y que le retuvieron a su hijo, le dijeron, a ver señora, en primera no le veo ninguna lesión físicamente, ¿no? Usted la veo bien, ¿sí? El tema psicológico es difícil que lo acredite, entonces la verdad es que no le vamos a levantar la denuncia porque el día de mañana usted va a regresar con él y ya no le van a dar seguimiento a esta carpeta y nada más nos hicieron trabajar a lo tonto. Y real, no le quisieron levantar una carpeta de investigación por no traer lesiones visibles, ¿no? Y el tema psicológico, para ellos, todavía en el 2017 no tenía o no generaba un delito para ellos la violencia psicológica, ¿no? Por ese motivo no le quisieron levantar una carpeta de investigación, ¿no? Cuando la corrieron con lujo de violencia del domicilio, ¿sí? Si bien es cierto, a lo mejor no traía hematomas, no traía una navaja, ¿sí? Que le haya hecho una lesión en alguna parte de su cuerpo, no traía un ojo morado, no venía desgreñada. No hay delito que perseguir. O sea, no tenemos por qué, no te vamos a levantar una carpeta porque si no también el día de mañana vas a regresar con tu violentador, ¿no? Y esta carpeta nada más nos hiciste trabajar lo tonto. Entonces, mejor trate de ir a arreglar el problema con su marido, ¿no? O sea, qué triste, ¿no? Que vemos que el día de hoy a lo mejor, pues en algunas fiscalías, pues ha disminuido un poco este tema, en otras no, ¿no? En otras siguen con este tipo de acciones la misma autoridad y sabemos que pues también ellos están incurriendo en alguna omisión, ¿no? Por no darle acceso a las víctimas del delito a poder tener un resguardo, ¿no? O medidas de protección, ¿no? Entonces tú me preguntabas, ¿no? Y como dice el cartel, ¿no? Denuncias o demandas, ¿no? Yo en mi práctica y en mi experticia y en mis consejos que le doy a la gente, y lo que acabas de decir hace un momento, el tema de la revictimización, ¿no? Yo tengo muchos amigos fiscales, ¿no? Amigos fiscales encargados del tema del género y violencia en contra de la mujer. Hay muchos factores, ¿no? Y tampoco voy a excusar a los fiscales, pero también hay muchos factores alrededor de ello, ¿no? La falta de personal, ¿no? La falta de personal por parte de las fiscalías, ¿no? Por parte de cada una de las fiscalías de los estados, que si imagínate, si hay estados de la República que no le invierten al poder judicial, ¿no? Al acceso a la justicia para sus gobernados, ahora imagínate un tema administrativo, que es la fiscalía, ¿no? En donde la fiscalía muchas veces carece, o hay fiscalías en otros estados de la República, porque pues, a lo mejor estamos en el Estado de México, en la Ciudad de México, donde, bueno, tienen hasta cierto punto, por lo menos tienen un fiscal, ¿no? De género que los va a apoyar, pero hay estados de la República que ni lo tienen, ¿no? Un fiscal especializado y que a lo mejor tienes que ir a una central, irte a otro municipio lejano a buscar a un fiscal especializado en género, ¿no? ¿Por qué? Porque el que tienes en tu municipio, pues es un MP pues, que conoce todos los delitos, ¿no? Y no está especializado en un tema de género, ¿no? Entonces, y eso hablo de un problema de algún estado, llámese Tlaxcala, llámese Oaxaca, estados marginados, ¿no? Porque también hay que decirlos, hay muchos todavía estados marginados en donde no tienen el acceso a la justicia, ¿no? Y en donde vemos un incremento de violencia hacia la mujer. Simplemente vamos a la zona Sierra de Guerrero, sigue habiendo para ellos sus usos y costumbres el casar a sus hijas menores de edad con adultos, con hombres adultos, ¿sí? O sea, todavía se ve esa práctica. Mi hija ya está apartada porque es para el hacendado, es para fulano. Estamos viendo de niñas de 9, 12 años, ¿sí? Que las entregan a hombres de 30, 40, 50 años, ¿sí? Y para ellos es usos y costumbres, ¿no? ¿Y dónde está la Fiscalía de Género para la protección de estas víctimas? No, no hay. Hay que ir a Chilpancingo,
hay que ir a Iguala, y eso será en Iguala, ¿eh? O sea, vemos fiscalías carentes de personal, carentes de capacitación, carentes de perfil exacto para poder proteger el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, si estamos aquí en el Estado, yo simplemente ya no me voy tan lejos, voy aquí al Estado de México, ¿no? A veces no hay ni personal que atiendan a las pobres víctimas. Yo te decía y publiqué, ¿no? O sea, qué triste ver llegar a la Fiscalía de Género y ver, yo creo que si vi 7 mujeres con golpes, visibles, con hematomas, con ojos morados, con mordidas en el cuello, en sus mejillas. Yo creo que, si no mal recuerdo, fueron las que vi, 7, 8 mujeres, ¿no? Y no todas de un solo caso, sino de diferentes carpetas de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y digo, al final del camino son temas que se pueden tomar de manera personal con una situación de con la ley de una vida libre de violencia hacia las mujeres. Pero pues te apuesto que de estas 8 mujeres, por lo menos 7 estaban dentro de un núcleo familiar. Claro, y ¿sabes qué es lo lamentable? Precisamente esto que comentas, que como sociedad, como autoridad, no entendemos esta parte de la conducta de la víctima y de lo que está pasando y el por qué muchas veces ocurre esto de que denuncio y después regreso con el victimario, porque precisamente es esta necesidad o esta indiferencia de la sociedad y de autoridades para proteger ampliamente a la víctima. Tenemos amplios sistemas normativos para su protección, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Convención Belém do Pará, etcétera. Pero la realidad es que yo creo que nos quedamos corto en cuanto a ejecución y a efectividad de una verdadera protección a estas personas que son víctimas y que reciben directamente la violencia y que incluso son dependientes del victimario, porque la violencia no nada más se traduce en esta parte que tú dices física, de una lesión, de un golpe, sino que muchas veces es un control en tu conducta, en tu forma de pensar, en tus ingresos económicos, en tu patrimonio. La mayoría de mujeres que yo he asesorado respecto a este tema se detienen precisamente porque dicen, ¿y es que a dónde voy a ir? Yo no tengo una casa, no tengo un patrimonio, me va a quitar a mis hijos, yo nunca he trabajado. Entonces es esta parte del miedo y de que también han acudido autoridades ministeriales donde dicen, bueno, es que denuncié, pero no ha procedido, y esta parte de dar esta continuidad a las carpetas de investigación, ¿no? Donde solamente se quedan números y en estadísticas. Y si a veces no tienes el tiempo o el recurso para invertir en un asesor jurídico, pues ¿qué pasa con esa denuncia? Simplemente te quedas con un oficio donde te dan una medida de protección para que personal policíaco esté vigilando tu domicilio, para que ver que todo esté bien, pero sigues habitando con tu victimario, sigues dependiendo en muchos sentidos de él e incluso yo creo que incrementa la violencia cuando hay esta parte de las denuncias, ¿no? Entonces yo por eso te hablaba de esta parte que también tenemos una opción en la materia familiar, ¿no? Donde los jueces familiares ya están también obligados a conocer y a decretar estas medidas de protección amplias, no nada más en el sentido de resguardar la integridad física de la víctima, sino que también proteger esta parte que preocupa en una realidad social respecto a los hijos, respecto a los alimentos. Entonces, bueno, es esta parte que la gente conozca, que no nada más puedes denunciar ante una fiscalía, sino que también puedes dirigirte a un juzgado familiar y ejecutar incluso ambas acciones, ¿no? Pero ¿tú qué opinión tienes de este tema? Claro, maestra. Y a lo que iba, ¿no? Con la pregunta de la plática que hoy tenemos, el tema de la denuncia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando yo voy a la fiscalía y opto por realizar una denuncia, ¿no? En contra de mi victimario, ¿no? Porque he sido no solo por un solo hecho,
un solo evento, ¿no? Sino que he sido víctima de diversos eventos de violencia, llámese psicológica, física, patrimonial, económica, ¿no? Sexual, ¿no? Entonces, voy y denuncio, ¿no? Tú lo acabas de decir, aparte de que me van a revictimizar al momento de que me tengan 3, 4 horas esperando a que el señor fiscal me atienda o que a lo mejor se desocupe porque por esa falta de personal, ¿no? Tiene 5, 7 citas antes que yo, ¿no? Pues sabes que ya llevo 5 horas aquí y no me atienden. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que termina decidiendo la víctima? Pues mejor me voy, ¿no? Mejor me retiro, no me atienden, tienen mucho trabajo, y dicen vulgarmente, y luego lo peor te atienden con sus carotas, ¿no? Entonces, ese es otro tema, ¿no? Es lo que te decía, el perfil, ¿no? El perfil de cada uno de los servidores públicos, ¿no? Y en el tema de la familia, en el tema de género, pues deben de tener un perfil especializado que pueda darle un buen trato al usuario, ¿sí? Entonces, reitero, aquí es donde revictimizan otra vez a la víctima, ¿no? Reitero, al momento en que ya te tienen esperando 5 horas, en el momento en que no hay ni psicólogo para poder entablar por lo menos una comunicación, al momento que me pueda dar una primera impresión diagnóstica de un tema psicológico, si acabo de ser golpeada, si acabo de ser humillada, si acabo de ser violada, ¿sí? Y al núcleo familiar también establezco eso. ¿Por qué? Porque al momento en que llega el hombre o el papá, vamos a decir papá o mamá, llegan tomados a la casa y llegan muy sacalepunta, llegan y golpean a la mamá, a lo mejor al hijo no lo golpean. Pero ¿qué pasa con ese hijo que está viendo estas agresiones? Que está viendo esta conducta de lesión, ¿sí? No nada más física, sino psicológica a su mamá o es más a su papá. ¿Quién atiende a ese menor? Llegas a la fiscalía y no hay psicólogo, ¿no? Yo creo que el tema, digo, aparte que nos puede dar muchísimo para poder seguir platicando, pero el tema de denunciar o demandar. En el Estado de México somos afortunados, ¿sí? Porque tenemos un procedimiento, como lo acabas de decir, un procedimiento judicial ante el juez de lo familiar, no ante el juez de lo penal. El juez de lo penal nada más en caso de que sabemos, tú levantas tu carpeta de investigación y la llegan a judicializar, tendrá conocimiento el juez de lo penal, ¿no? Pero ¿y si no la judicializan? ¿No? Si nada más voy y la levanto, me van a dar una medida de protección, tú lo acabas de decir, ¿no? Una visita esporádica de la policía que vaya a resguardar o a vigilar mi domicilio. Sabemos que pues la policía no se va a dar abasto en tantas y tantas casas que tiene que resguardar, pero lo peor de todo es que ¿cuánto tiempo tiene de vigencia estas medidas de protección que te da la fiscalía? ¿30? ¿60 días? Y luego, ¿no? Pero si vamos como tan beneficiados que somos del sistema judicial en el Estado de México, ¿no? Y gracias a que a lo mejor ahí sí hicieron un verdadero estudio social, ¿no? ¿no? Aplicaron la sociología y de ahí se fueron a la sociología jurídica para poder llevar a cabo un procedimiento especial de violencia familiar ante el juez de lo familiar para que el juez de lo familiar pueda brindar estas órdenes de protección como las acabas de decir, maestra, ¿no? Es 3 tipos de orden de protección, ¿no? Que es la preventiva, la emergente y la civil, ¿no? En estas 3 vamos a ver un abanico, ¿no? En cada una de ellas vamos a ver un abanico de medidas de protección, ¿no? Y estas medidas de protección, pues como tal, no tienen vigencia. O sea, no caducan como caducan las que te dan en el Ministerio Público, ¿no? Aquí se van a levantar estas medidas de protección cuando el juez considere que se ha regresado la paz en este núcleo familiar, ¿sí? Entonces, esta es la gran diferencia que tenemos, ¿no? Digo, si estamos hablando de violencia familiar y la conducta que despliega el generador de violencia y al momento es denunciado o que esta conducta que se está realizando al momento tiene parte la autoridad o el primer respondiente y como legalmente conocemos, hay flagrancia, ¿sí? Y en ese momento detienen al victimario, ¿sí?
o al generador de violencia, en ese momento lo detienen, bueno, hay una flagrancia, hay una detención al momento. Entonces, sí, tú, víctima, dale seguimiento. Dale seguimiento. ¿Para qué? Para que en ese momento, por lo menos, se quede detenido tu violentador, ¿sí? Para que puedas tener ese resguardo, ¿sí? Tú como víctima por parte de la autoridad, ¿sí? Entonces, porque también ese es el otro tema, ¿eh? Que el Ministerio Público te llega a decir, oiga, ¿seguro que quiere que lo subamos? Porque al rato, ¿quién le va a dar de comer, eh? ¿Quién le va a dar la pensión alimenticia? No. Y hasta cierto punto dices, bueno, pues tiene razón, ¿no? Pero entonces dame unas reales medidas de protección, ¿no? Y es donde aquí podemos suplir estas deficiencias que tiene el Ministerio Público a través del juicio especial de violencia familiar, en donde el juez nos puede otorgar, lógico, la expulsión, que ya a lo mejor la tenemos, ¿por qué? Porque está derivado, ¿no? A que está detenido ante la fiscalía en ese momento, ¿no? Porque también sabemos que el Poder Judicial del Estado de México ha trabajado de la mano con las tecnologías para que nosotros hoy día tengamos un juzgado especializado en violencia familiar que trabaja las 24 horas del día y los 365 días del año, ¿sí? Y en donde de manera inmediata el juez, al percibir que es necesario proteger a las víctimas, no nada más me voy a quedar con el tema penal, me puedo quedar directamente, en ese momento puedo meter mi demanda de violencia civil, bueno, de violencia familiar, ante el juez de lo familiar o ante el juzgado en línea especializado, para que de manera inmediata me dé esas medidas de protección y esta persona no se me acerque al domicilio, ¿no? Y se tenga por consumar esa expulsión, derivado a una aprehensión por flagrancia, o una retención del generador de violencia por flagrancia, ¿sí? Entonces, ya la tenemos decretada por un juez de lo familiar, pero más allá, el juez de lo familiar va a imponer una pensión alimenticia provisional. ¿Por qué? Porque es una medida de protección de carácter civil. Va a otorgar una guardia y custodia provisional a favor de la víctima. Y también los hijos son víctimas. Va a ordenar un resguardo en el domicilio donde habitan, ¿sí? ¿Para qué se sirva como un domicilio de resguardo de las víctimas? ¿Sí? Y como dice la ley, a la ley no le interesa y no le importa de quién es el inmueble. Y si ese inmueble lo estaba rentando, tendrá que estar obligado el generador de violencia a seguir pagando esa renta, ¿sí? Más aparte los alimentos que le impongan, ¿sí? ¿Por qué? Porque son medidas de protección de carácter civil, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, ¿es mejor denunciar o demandar? Para mí, con la práctica, me ha funcionado más demandar. Demandar el juicio de violencia, especial de violencia familiar. Reitero, cuando no hay flagrancia, ¿no? Claro. Porque si llévatelo detenido. Voy, me entrevista, pido mis medidas de protección o mis órdenes de protección y aparte, ¿por qué no? Tengo la herramienta hago mi demanda de violencia familiar en el juzgado especializado de violencia familiar para que de manera inmediata me otorguen más medidas de protección judiciales, no por parte del órgano investigador, que tiene facultades para otorgarlas, sí, pero Pues tengo sí. una gran gama para ellas o un abanico de medidas de protección por parte del órgano jurisdiccional, que es el juez de lo familiar, o en este caso, el juez especializado en violencia familiar. Coincido contigo. Eh, Solamente, bueno, me gustaría también acotar que, fíjate que este procedimiento es, lo has dicho, muy completo. Ojalá que se hubiera implementado en la mayoría de las entidades federativas. Lo cierto es que están obligados a aplicar las medidas de protección contempladas en la ley general, pero muchas veces hay omisión por parte de muchos juzgadores en otras entidades federativas. Y también incluso en la práctica nos seguimos encontrando con esta dificultad de la violencia psicológica, ¿no? Del problema de la acreditación. Por aquí nos hace una pregunta Esther González que se relaciona con ello.
¿qué pruebas son idóneas para demostrar la violencia familiar a tu consideración? Ya sea que demandemos o que denunciemos, ¿cuál crees tú que sea el medio idóneo de prueba para una vía y para otra? La prueba reina en ambas siempre va a ser la pericial en psicología. Va a ser la prueba reina, porque va a ser la que va a determinar si eres víctima de violencia, ¿sí? Con los estudios, los test que te van a hacer, ¿sí? Ese seguimiento que te tiene que dar el especialista, él va a determinar si son o no víctimas de violencia, ¿sí? Y hablo de que, vuelvo a lo mismo, no es necesario que yo llegue golpeada, que llegue con el cuchillo en alguna parte de mi cuerpo enterrado, ¿no? O con una bala dentro de, ¿no? No es necesario. ¿Por qué? Porque, reitero, el tema de la violencia familiar no es de un solo evento. Son eventos o diversos eventos que han venido a dañar la psicosis o la psicología de cada uno de los integrantes de familia. Porque reitero, porque muchas veces dentro del tema del machismo o hasta del matriarcado, ¿no? La violencia la puede ejercer ya sea la mamá hacia el papá o el papá hacia la mamá, ¿sí? Pero a mi niño no me lo toques. Mi niño es mi rey, mi niño es mi príncipe, ¿sí? Y en el lado del machismo, tiene al niño psicológicamente le crean una figura de que debe de aprender a someter a la mujer, ¿sí? Y del otro lado, que al niño una sobreprotección por parte de la madre, ¿sí? Una sobreprotección. Y lo vemos en los tribunales. Hoy día, ¿cuántos hombres de 30 a 35, 38 años no acuden con su mamá, con la abuela de los niños, y ella es la que está litigando? Y el otro nada más es, Que ellos pagan los alimentos de los nietos, ¿no? Que dicen, no, es ellos que pagan mi mamá me alimentos. va a ayudar con la pensión. Luego dicen, es que no tengo para pagar la pensión porque mis papás me ayudan o mi mamá. Y es muy lamentable. Muy lamentable, ¿no? Ahí es donde vemos, ¿sí? La falta, ¿sí? De crianza de estos individuos, ¿sí? En No, donde y hay fíjate, una sobreprotección, porque yo sí te puedo decir que ahí reina más un matriarcado, claro, ¿no? O sea, y digo, la experiencia me lo ha dado, y dice vulgarmente, yo lo hablo con antecedentes de procedimientos, ¿eh? Porque quien habla, quien opina, no es el demandado directo, ¿eh? Es la mamá del demandado. Y la que paga es la mamá del demandado. sí, Eso es muy triste que viva nuestra sociedad, ¿sí? lamentablemente, sí. Y eso viene arrastrando una violencia desde su niñez de esta persona, ¿sí? Claro, y que es generacional y que se va transmitiendo la ideología a estos niños. Y fíjate que de ahí, otro punto, la violencia hacia los niños. Es un tema bastante delicado. Yo te comparto, por ejemplo, que tengo un asunto sumamente delicado en ese sentido, porque desde el inicio que se inició esta parte del proceso de violencia familiar, y que justo hablamos de esta insensibilidad de las autoridades y a su vez de la obligación de verdad proteger y de emitir estas medidas de protección adecuadas, pues justo el progenitor solicitó y solicitamos y sustentamos a través de dictámenes que existe una violencia psicológica, una influencia, una interferencia por parte de la madre. Y sin embargo hubo una omisión porque no se consideró nada de esta situación y fue omiso el juzgador en determinar estas medidas de protección. Y sabes en lo que aconteció desafortunadamente, en un abuso sexual por parte de la pareja, de la nueva pareja de la madre, ¿no? Entonces de ahí te das cuenta y choca en esta situación del deber, porque también otra cuestión de género, que a veces ayuda cuando realmente sabemos que las mujeres estamos catalogadas como un grupo vulnerable, al igual que niños, niñas y adolescentes, por esta situación histórica y social de nuestro país. Pero ¿qué pasa cuando la mujer realmente es violentadora y también de niños, ¿no? Y que estos órganos jurisdiccionales realmente tengan esta capacidad de análisis y de verdad diferenciar y analizar que el hecho de que seas
mujer y madre, no quiere decir que no puedas ejercer esta violencia y que debes de tener esta igualdad procesal de dictar medidas de protección como si la mujer lo solicitara. En este caso la solicitó el padre y no se dio esta misma fuerza que cuando lo solicita una mujer, ¿no? Entonces, y más considerando que es en agravio de una pequeña. Entonces, estas situaciones son muy lamentables y desafortunadamente acaban en circunstancias como este tipo más desfavorables. Entonces, de aquí la gran conciencia, la labor que también tenemos que hacer como sociedad, como abogados, como juzgadores, para realmente proteger a las víctimas y que estas medidas de protección sean idóneas, sean adecuadas y sobre todo cumplan esta función de prevenir un riesgo inminente, un daño a la víctima, ¿no crees? Sí, no, definitivamente. Por eso es de que se hace este procedimiento de violencia, para prevenir, ¿no? Que se siga vulnerando y violentando a las víctimas, para prevenir, ¿no? Mucha gente dice, no, es que a mí se me hace injusto. Bueno, digo, tienen ahí los recursos, ¿no? Para, en caso de que el juez decrete esas medidas de protección, pues tienen herramienta para poder recurrirlo, ¿no? Pero aún así, dice que son sin efectos suspensivos, no pueden suspender. ¿Por qué? Porque al final del cuentas son preventivos, ¿no? ¿Cuántas ocasiones vimos históricamente, como lo acabas de decir, ¿no? Se ejerce violencia, porque ahí tenemos el otro tema, el violentómetro, ¿no? ¿Cómo se empieza a ejercer violencia? ¿Cómo va en ascenso hasta llegar a un feminicidio, ¿no? Entonces lo que se pretende es hoy prevenir que le quiten la vida a otra persona, ya sea un niño, ¿sí? A una niña, a un adolescente, o a la propia mujer, a la propia madre, o en este caso a un padre que así lo pida, ¿no? Pero como todavía tenemos, ¿no? Esta idiosincrasia de que el hombre se tiene que aguantar y que el hombre, por ser hombre, se tiene que fregar, es por ello que hay autoridades todavía que no entienden esa parte de la igualdad de la ley, ¿no? En donde me dicen, es que la mujer, muchos me han dicho, es que no existe igualdad porque a la mujer le dan todo. Bueno, habría que entender que a veces la mujer, no a veces, hoy día está tomada como un grupo vulnerable, ¿no? Sí, pero bueno, aquí viene la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces el hombre no es vulnerable nada más por ser hombre, entonces ya no estamos siendo tan igualitarios, ¿no? Pero bueno, aquí es un tema que reitero, ¿no? El tema de que las autoridades, el juzgador, debe de tener un perfil, ¿sí? Para poder juzgar a la familia, ¿sí? Y es una obligación, una responsabilidad que le da la ley, ¿sí? Y obligación de adaptar esas medidas de protección que le solicitan los usuarios, porque son de manera preventiva, como lo dice su nombre, hay que son de manera preventiva, para prevenir, ¿no? Como dice por ahí una de las preventivas, el resguardo de armas, ¿no? Claro. Pasa muchas veces en un núcleo familiar en donde a lo mejor el papá o la mamá son empleados o son servidores públicos o guardias de seguridad o que son policías municipales, policías estatales o federales o guardia nacional o es más militares y que tienen en su poder y resguardan armas y muchas veces en un estado psicotrópico utilizan esas armas para amedrentar a su propia familia, ¿no? Entonces, ahí es donde existe, ¿no? Y vemos esta orden de protección, ¿no? En donde establece el resguardo de armas, ¿no? Oye, pues, esta persona cuando se pone a tomar aquí en la casa y está en descanso, pues se va envalenta y empieza a amenazar al grupo familiar con la pistola, con la arma que le dan por parte de su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí está la oportunidad de decirle, ir al oficio de su superior jerárquico para que le resguarde esa arma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el señor viene y nos violenta con ella. Y aunque no le dispare, pero está ejerciendo una violencia psicológica. Claro, un terror, imagínate, o sea, ese constante miedo de que puedas perder la vida a manos de tu agresor. Terrible, terrible lo que vivimos. Y eso es real, ¿eh? A mí me ha tocado muchos asuntos que son policías estatales.
y abusan también de esta parte, porque ¿qué es lo que dicen? Ay, denúnciame, yo tengo contactos, a mí no me puedes hacer nada, y esta situación del abuso del poder incluso, ¿no? Que es terrible. Imagínate, si de por sí muchas veces la víctima está indefensa con este temor, miedo, inseguridad, más si sabe que si acude a la autoridad donde el propio agresor trabaja o labora, conoce y demás, pues más entra en un estado de indefensión, ¿no? Así es, maestro. Entonces, digo, ahí tenemos las herramientas, ¿no? Las herramientas que son estas medidas de protección, ¿no? En donde nos establecen dentro del procedimiento de violencia familiar ante el juez de lo familiar, ¿no? Estas tres medidas de protección y cada una de ellas habla, ¿no? Y tienen su peculiaridad, ¿no? Y bueno, pues algo que también tenemos dentro de esencia de este procedimiento que no se permite una conciliación, ¿no? Muy Oye, pero pues importante. es que ya lo que decía, ¿no? El que no te admite o el que no te quiere tomar tu declaración o tu entrevista para que denuncies en el Ministerio Público la de violencia familiar. ¿Por qué? Porque es que al rato se van a conciliar y ya no le van a dar seguimiento a la carpeta y nada más nos hicieron trabajar a lo tonto. Bueno, pues eso es cosa que no te debe de interesar. Tú tienes que levantarme mi entrevista para iniciar mi carpeta de investigación porque para eso te paga el Estado. Digo, oye, gacho, pero pues así es, ¿no? Claro. Entonces, el tema y el otro tema es ese, bueno, ¿qué es lo que pasa al momento en que yo venga con mi demanda de violencia familiar ante el juzgado de lo familiar? Pues simplemente aquí el mismo código nos establece que está derogado, no se puede conciliar, ¿no? Porque lo que se pretende o la esencia de la ley es que exista paz en este domicilio o en este núcleo familiar, ¿no? Y es que Que no cómo exista. concilias la violencia, ¿no, doctor? O sea, ¿cómo le dices, a ver, te voy a dejar de golpear, te voy a dejar de violentar psicológicamente? O sea, eso es imposible de conciliar. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que busca el Estado es esto, ¿no? La protección más amplia al núcleo familiar, ¿no? Porque dicen que a lo mejor, bueno, ya te prometo y te juro que no te vuelvo a pegar, pero bueno, sabemos que árbol que nace torcido, pues, sus ramas jamás se endereza, ¿no? Podrá abstenerse, ¿no? Es como el alcohólico, ¿no? Dice, ya va, y yo creo que el 100%, el 90% siempre va a recaer años después, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que aquí es un tema de conciencia, ¿no? Y una conciencia que si el Estado lo que busca es resguardar al núcleo familiar, pero más allá de ello, es la formación de esos menores que viven violencia día con día. Y reitero, no es que muchas veces se les violente directamente, ¿no? Pero sino las conductas de los padres son los que dañan esta formación de los menores, ¿no? Sí, Es porque, lo por que ejemplo, ya ves que hay una medida de protección relativa a la suspensión del régimen de convivencias con el presunto agresor. Entonces muchos dicen, bueno, pero ¿por qué si yo no violento a mis hijos? O sea, no es violencia directa hacia ellos y demás, pero bien lo dices acertadamente, es que no es necesario que hagas un acto directo, sino simplemente con esta parte de agresión contra la progenitora o el progenitor, pues indudablemente afectas a tus hijos y finalmente la suspensión de esas convivencias tiene ese objetivo, ¿no? Protegerlos de esta constante violencia a la que están expuestos. Ya una vez que el juzgador entre en este análisis y pueda decir, ¿sabes qué? Dicto estas medidas para que puedas hacer la violencia, tal vez para que puedas convivir con ellos de forma supervisada, etcétera. Bueno, ya será otra historia, pero tiene su razón de ser cada una de estas medidas de protección, ¿no? claro, claro, y reitero, la esencia que busca el Estado es proteger la formación psicológica de las niñas, niños y adolescentes. Es una de las partes esenciales, ¿sí? Buscar esta protección a su formación, ¿sí? Porque reitero, a veces, aparte de ser las víctimas silenciosas, son los que pagan los daños colaterales, Claro. ¿no? Doctor, si me permites, voy a leer algunos comentarios que nos están haciendo porque ya se nos está acabando parte del tiempo y no te quiero robar tanto tiempo. No, es Nos viernes y el cuerpo dice, sabe. es viernes y el cuerpo. Dice Miki Sam, doctor, doctor Héctor, un saludo. ¿Consideras que el perfil idóneo de un MPO fiscal especializado en violencia de género
¿Sería formativo profesionalmente o debiera existir una identidad de convicción personal que se deslinde de una ruta profesional que ayude a afianzar la confianza de la sociedad en sus representantes sociales? ¿Qué consejos darías a los compañeros que buscan esa ruta de verdadera justicia fuera de lo institucional? Y bueno, nos manda un saludo, dice que es un brillante esfuerzo en conjunto. Ay, muchas gracias. Pues mira, fíjate que yo siempre he dicho que debes de tener la convicción, primero, ¿no? Y debes de tener la empatía hacia la sociedad. Debes de tener la empatía hacia las víctimas, porque reitero, no es lo mismo que tú llegues y atiendas a una víctima de un accidente automovilístico a que atiendas a una víctima de violencia familiar. Totalmente, ¿no? O sea, el perfil, primero debes de tener la convicción, ¿sí? Es más, hasta de la atención hacia esas víctimas, ¿sí? Y también que la institución, al detectar que tienes ese perfil, ¿sí? De convicción, te debe de capacitar también éticamente para poder, pues, puedo decirlo que hasta ser incorruptible, siempre en protección de las niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Tiene que ir de la mano, pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces las instituciones pues, no tienen la capacidad económica para poder capacitar a sus propios servidores públicos, ¿no? Yo aplaudo al Estado de México y lo hablo en el Poder Judicial. El Poder Judicial se ha preocupado, ¿sí? Por tener desde juzgados de manera correcta, de implementar tecnología, de tener un juzgado especializado de violencia familiar. Falta mucho, sí, sí falta mucho. Falta peritos comprometidos, porque también vemos que hay fallas dentro de las periciales de psicología en el Poder Judicial. Vemos que falta personal en el trabajo, tanto de peritos en psicología como de trabajo social. ¿Cómo puede ser posible que te citen a un trabajo social 6 meses después? ¿Para qué se implementaron los juicios orales? Para comprimir tiempos, para darle serenidad a los procedimientos y no desgastes a los usuarios o a los gobernados en procedimientos largos, engorrosos. Pero a veces la falta de personal, la falta de empatía por parte de estos servidores públicos hace que estos procedimientos tengan un tache. Tengan un Sí, tache. ¿Y de claro. qué sirve tanta inversión económica por uno, dos, tres personas, que es las que hacen que estos procedimientos sean engorrosos, ¿no? Entonces, ahí es otro gran problema, ¿no? Que yo creo que es una tarea a veces titánica para el Poder Judicial, ¿no? Pero pues se tiene que trabajar en ello y nosotros como defensores de ello, pues también tenemos que exigir que se debe de dar o que se debe de cumplir la esencia de la ley, de un proceso oral, ¿no? Para comprimir los tiempos, para que el usuario tenga un acceso a la justicia rápida, ¿sí? Ahora con esta implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, veo que va a costar mucho trabajo pulir muchas cosas y a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, va a pasar lo mismo que con Los el sistema retos, los migratorio. retos de la justicia, ¿no? Que cada día Y vamos es a prueba y error, a prueba y ¿no? error. Sí, A prueba justo, y error. Pero reitero, con la pregunta que decía la abogada, pues yo considero que primero sí debes de tener la convicción, ¿no? ¿No? La convicción, el querer, el que te guste hacerlo, ¿no? El que te guste convivir con las víctimas de violencia familiar, con las víctimas de género, ¿sí? Que tengas esa convicción, esa esencia en tu alma, porque eso, el día que te capaciten, el día que te instruya, pues se te va a hacer muy fácil, ¿por qué? Porque ya lo traes. Dices, ya es amor al arte, pues, ¿no? Entonces, totalmente, eso facilita más el trabajo. pero imagínate al que ponen en anticorrupción, ¿no? O el que ponen en mesa de trámite y luego lo mandan a género, dice, no, aquí tengo muchísimo trabajo, y luego viene cada vieja loca a denunciar tantas. Ella dice, este cabrón no tiene el perfil, ¿no? O sea, no tiene esa Esa sensibilidad, esa esa esencia, empatía, ¿no? ¿no?
Claro, totalmente. Fíjate que ahí justo diste el punto en la cuestión de las periciales, ¿no? Precisamente aquí en el Estado de México, que son de forma oficiosa, pues nos encontramos con este sentido de la saturación y sobre todo yo siempre he cuestionado también la eficiencia y la eficacia de estos dictámenes, ¿no? A veces sirven para sustentar cambios de guardia y custodia o determinaciones con valoraciones que se realizan en 1 hora, ¿no? En 2 horas o que a veces son en línea. Entonces yo me pregunto qué tan confiables pudieran ser estas periciales, pero bueno, es todo un tema. Y bueno, justo nada más, ya para ir finalizando, nos dice Esther González, en materia familiar se pide un perito en psicología por parte del juzgado o uno tiene que proporcionar el dictamen psicológico. No, bueno, ahí como lo vemos, el que va a reinar va a ser el del tribunal, ¿no? Porque son pruebas oficiosas, ¿no? En donde está el mismo código, ¿no? Nuestra misma legislación lo establece, ¿no? Que son pruebas y que son de manera oficiosa, que aunque tú no los pidas, el juez está obligado, ¿no? Y lo establece nuestra misma legislación. Entonces, es algo que reitero, y esto ha sido por muchos años, el Poder Judicial implementó como un derecho humano, ¿no? Apegado al artículo 4 constitucional, que deben de ser de manera oficiosa, ¿no? Y digo, en conjunto y en armonía con ese artículo 1 constitucional, ¿no? Entonces, aquí el tema que nosotros desde hace mucho tiempo tenemos estas pruebas de manera oficiosa, ¿no? Y máximo cuando hay grupos vulnerables, pues el juez debe de adaptar y de allegarse de todos los elementos de convicción, ¿sí? Y aunque no los tuviera a la mano, pues tendría la obligación de allegarse de instituciones públicas para que en auxilio de ellos sean auxiliares de la administración de justicia, ¿sí? Situación que vemos en otros estados de la República que tristemente los usuarios, ¿sí? Los gobernados tienen que pagar sus propias periciales, ¿no? Ese es un gran problema, ¿eh? Un gran problema porque muchos de los procedimientos se quedan parados o varados Falta de derivado de la recurso. capacidad económica para pagarle un perito, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar mucho en ese sistema. Es que hay que trabajar en todo el país, ¿no? En todo el país tiene que trabajar el Estado para poder invertir en la administración de justicia. Totalmente. Bueno, doctor, pues ya se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecerte de forma muy especial por haber participado, por compartirnos de tu experiencia, de tus conocimientos y compartirlos no nada más con abogados, sino en general con la sociedad. Creo que esta es una función muy bonita que tenemos, el hecho de compartir con la gente que lo necesite, ¿no? E incluso que pueda llegar a víctimas reales de violencia familiar y que digan, bueno, ¿qué hago? A dónde me dirijo, qué medidas de protección me pueden aplicar. Entonces, pues gracias por este aporte, por tu tiempo. Yo quedo infinitamente agradecida. Dinos si tienes algún número de contacto, dónde te pueden seguir. Y bueno, también te agradecería un último mensaje para cerrar esta transmisión en este programa de Hablemos de. Quedo muy agradecida. No, maestro, yo al contrario, quedo muy agradecido contigo por la invitación, y bueno, también reconocer tu arduo trabajo, ¿no? Con ser ahí la abogada y reina del TikTok, en donde nos ilustras mucho. Yo sé que ilustras a muchas personas que no conocen del derecho, ¿no? Y que eres una guía para aquellos que a veces no tienen la posibilidad hasta de tener un abogado a la mano, ¿no? Y por lo menos abrir un panorama legal, ¿no? De guía y de consecuencias. Y el otro tema es decirte que invitar a los abogados, ¿no? A los especialistas en derecho, a ser honestos con ellos y con sus representados, ¿no? Y que si no existe un tema de violencia familiar, no utilicen un procedimiento de violencia familiar para sacar o expulsar a una persona que no es violento y que en vez de ayudar van a, van a darle a los hijos un dolor muy grande al no tener a papá o a mamá al lado de ellos, ¿no? Porque muchas veces también, tristemente, mal utilizamos este procedimiento para expulsar a personas que no son violentas, sino simplemente le estorban a la otra persona, ¿no? ¿Por qué? A lo mejor por iniciar una nueva relación,
a lo mejor por un enojo, alguna venganza personal entre dos adultos, pero no dimensionan el daño que le pueden dar o traer a sus hijos, ¿no? Entonces yo siempre les digo, ocupemos el derecho para exigir justicia, no para destruir vidas. Con eso cerraría. Totalmente. Me quedo con esas palabras. Muchas gracias. Por favor, les pedimos a las personas que vieron esta transmisión que nos ayuden a compartir, que nos ayuden a comentar para que pueda llegar a más personas la información. Y pues, buenas noches. Gracias, doctor. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, excelente fin de semana. Ahora sí, ya vámonos, que como dijiste, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Bonito Gracias, fin de maestra. semana a todos. Saludos a todos, que Dios los bendiga. Gracias.